Comía mientras se reía, iba al baño mientras se reía, y aunque sí dormía, solía despertarse cada hora más o menos para dormir. Para algunos de mis compañeros de trabajo, esta era la parte más divertida del día a día, aunque para mí siempre ha sido la más aterradora. Esto probablemente porque aún era el chico nuevo, el técnico de psicología verde que aún pensaba que podía hacer la diferencia. Aparentemente, la mayoría de los técnicos psiquiátricos pierden su barómetro de la compasión después de un tiempo trabajando aquí, hasta que finalmente ya no les resulta para nada molesto escuchar a un paciente que pasa la mayor parte de su día riéndose. Nota, por alguna razón que aún no comprendía, podía ver algo familiar en aquel paciente. Hasta el día de hoy, mi familia no comprende exactamente cuál es mi papel como psicólogo, el cual, para que ustedes entiendan, lo resumiré con simplemente evitar que los locos se maten a sí mismos o a otros. Pero entonces, ¿qué hago todo el día en el trabajo? Bueno, a veces me sentaba en una silla mirando a una persona loca recostarse sobre una cama en una habitación blanca, y otras veces dirigía la obra de arte donde pintábamos o hacíamos figuras de papel maché. Nota, no se permiten tijeras, por supuesto. A veces incluso les ponía algún vídeo de yoga para la hora de ejercicios, y otras veces ayudaba sujetando a los psicóticos para que pudiéramos inyectarles sus 2 miligramos de lorazepam. Para ser honesto, nunca me acostumbré a todo esto, y es por eso que solo duré 1 año. Creo que el hombre sonriente literalmente me sacó a risas de ese pabellón de psiquiatría aguda. Permítanme explicar esto. No hay nada de gracioso cuando se habla de enfermedades mentales. No pretendo ser insensible o impertinente con respecto a cómo la psicosis puede desgarrar a una persona, pero para mis colegas técnicos en psicología, al menos para la gran mayoría, era todo lo que estos pacientes eran: psicópatas, locos y maníacos. Traté de verlos como personas porque eso es lo que son, pero en el pabellón de psiquiatría aguda, las enfermedades de los pacientes se encontraban en pleno apogeo. Bien, el tipo que se ríe, lo llamaré Aaron. Él era un esquizofrénico de unos 50 años con una típica catatonía. Nota, la mayor parte de los esquizofrénicos catatónicos solo se quedan inmóviles mirando hacia la nada durante días sin comer ni dormir. Recuerdo como uno de estos pacientes esquizofrénicos permaneció en el medio de su habitación manteniendo una posición casi imposible durante días, y que cuando su catatonía disminuyó, explicó cómo durante todo ese tiempo que estuvo congelado, creía completamente que si se movía el mundo terminaría. Pero el caso de Aaron, como según me lo explicó su psiquiatra, era especial. Me dijo que algunos catatónicos, en lugar de permanecer inmóviles, tenían un movimiento o acción repetitiva, y en el caso de Aaron esta era la acción de reír. Si bien se decía que Aaron llevaba todo este tiempo entrando y saliendo de las salas de psiquiatría del hospital estatal y el local por temas legales que no le permitían quedarse en alguno de ellos por largo plazo, más tarde descubrí que la verdadera razón de ello era porque ninguna de las instalaciones podía soportar su risa por más de unos pocos meses a la vez. Cuando comencé mi trabajo, Aaron ya se encontraba internado en el pabellón de psiquiatría 3 meses, pero de acuerdo con algunos de los expertos técnicos en psicología, él ya llevaba casi 10 años internado aquí. Como mencioné antes, la mayoría de los técnicos psiquiátricos lo encontraban divertido, y más de una vez vi a uno de ellos rodeando a Aaron con su brazo para tomarse alguna foto. Pero a pesar de que se reían con él y se burlaban de su risa aguda que ahogaba cualquier conversación, Aaron nunca se mostró incómodo, y en su lugar solo se seguía riendo como si tuviera un motor dentro de él que no se podía apagar. Aaron también se pasaba casi todo el día caminando, así que para que comiera teníamos que seguirlo colocándole trozos de comida en su boca a medida que avanzábamos.
Y ya que le programábamos descansos para el baño cada hora, también teníamos que estar cambiándole de ropa constantemente. Si bien esto funcionaba en un quizás 50% del tiempo, su penetrante risa frenética y constante siempre me molestaba. Me irritaba tanto que solo después de una semana de haber iniciado, ya temía subir por el ascensor y ser saludado por su incesante risa en esa triste sala de psiquiatría. Si bien Aaron no era el paciente más aterrador que teníamos, resultó ser el paciente más extraño y quizás también con el caso más trágico de todos. Antes de renunciar, le pregunté a casi todos sobre su historia, pero nadie parecía conocerla. Esto hasta que un día conocí al Dr. Greenwald, un antiguo psiquiatra que no había trabajado en una sala de psiquiatría en años, y de quien había escuchado que era alguien muy estimado por todos y que amaba lo que hacía. Conocer al Dr. Greenwald en realidad superó mis expectativas. Podía ver cómo valoraba cada una de sus visitas y cómo realmente se preocupaba por cada paciente frente a él. Una noche antes de renunciar, vi al Dr. Greenwald saliendo de la habitación de Aaron después de su revisión. Sabía que él tenía las respuestas que tanto había estado buscando sobre Aaron, pero nunca imaginé que su historia fuera así de inquietante. Como dije antes, hay tantas cosas que he llegado a ver durante mi carrera de medicina que nunca comprendí. Cosas que hasta el día de hoy siguen molestándome. Y cosas como en la historia de Aaron que no creo poder olvidar nunca. Según el Dr. Greenwald, Aaron era un tipo amable a quien le encantaba reír y hacer reír a los demás. Me dijo que no había tenido una vida fácil, pero que aún así se reía de las ironías de la vida tanto grandes como pequeñas. Si bien el Dr. Greenwald no me contó sobre ningún historial psiquiátrico previo, sí me contó cosas de su vida, como que se enamoró de una bella mujer que sufría de depresión y ansiedad de por vida, y que debido a su naturaleza de ayudar y cuidar a las personas, sus sentimientos por ella lo llevaron a convertirla en su esposa y luego en la madre de su pequeño hijo. Lamentablemente la enfermedad mental de su esposa empeoró después del parto, y aunque después de ello Aaron realmente comenzó a obsesionarse con el estudio de la psicología, el estado de su esposa decayó desarrollando una psicosis posparto y escuchando todo tipo de voces dentro de su cabeza. Un día mató a su propio hijo. Ella no lo había sofocado ni ahogado, sino que se lo había comido. Y Aaron al escuchar esto comenzó a reír y nunca más se detuvo. Después de que el Dr. Greenwald terminara su historia me quedé sin palabras. Sentado a mi lado pude ver un atisbo de emoción en su rostro, y entonces me dijo, ¿no es extraño? ¿Qué cosa?, le pregunté. ¿Que Aaron se rompiera? La verdad sí. Pensé que la mayoría de los catatónicos tenían un largo historial de esquizofrenia. No saben cuán idiota me sentí tan pronto como mis palabras salieron de mi boca. El Dr. Greenwald me sonrió como un abuelo amoroso y me dijo, supongo que algunas cosas son demasiado como para que la mente humana lo maneje. Tienes razón, le dije. Creo que algo trágico podría ser que cualquiera se rompiera. Pero dejando eso de lado, ¿cuál fue tu diagnóstico cuando lo conociste?, le pregunté. El Dr. Greenwald se giró hacia mí y perplejo me dijo, ¿a qué te refieres con mi diagnóstico? Creo que no me entendiste, hijo. Aaron no era ningún paciente. Él era otro psicólogo. Trabajé con él por años, y yo estuve aquí con él ese día que trajeron a su esposa. Yo me quedé ahí mirándolo boquiabierto, hasta que todo lo que pude decir fue, ¿qué? El Dr. Greenwald suspiró profundamente y continuó. Me imagino que Aaron sabía que estaba a punto de convertirse en lo que tanto había tratado de arreglar, que la ironía supongo le ganó y se rió de ella. El Dr. Greenwald se levantó y me dio unas palmaditas en el hombro. Se había quedado mucho más tiempo del que esperaba, así que levantándome detrás de él lo vi alejarse no sin antes decirme una última cosa. ¿Sabes? Es curioso, pero tú me recuerdas a él, antes de que ella, sabes, comenzara a reír. Te preocupas tanto por estas personas, que podría decir que tienen suerte de tenerte. De pronto algo se apoderó de mí. Eso era lo que veía dentro de aquel caparazón sin vida en el que se había convertido Aaron. No tuve ninguna respuesta ingeniosa para el Dr. Greenwald en ese momento, pero estallando en mis pulmones pude escuchar una aterradora risa totalmente involuntaria. No hace falta contarles que entregué mi carta de renuncia ese mismo día.